La investigación translacional puede entenderse como la aplicación de la ciencia básica en la investigación clínica. En esta sesión, la doctora Eguía nos habla sobre sus investigaciones en la aplicación de técnicas de biología molecular en la investigación, diagnóstico y pronóstico de tumores sólidos pediátricos. Sin más por el momento, esperamos que disfrute de esta plática, pero sobre todo que le sea de utilidad. Lo que les voy a comentar en este seminario es acerca de la patología molecular y cómo se aplica en el estudio de los tumores pediátricos. Les voy a comentar algunos de los ejemplos o de los trabajos o proyectos que tenemos también en el laboratorio para que, bueno, sirva de referencia a este tema. Bueno, les comentaba que pues la patología molecular lo que hace es estudiar las enfermedades, en general todas las enfermedades, a través del análisis de moléculas en los tejidos y también en los fluidos, principalmente en el suero o en el plasma, en cuanto a fluidos. El objetivo pues es identificar y medir marcadores moleculares. ¿Para qué? Para el diagnóstico, para el pronóstico y para el tratamiento de los pacientes. Y con ello establecer un diagnóstico integral y con este diagnóstico integral poder dar terapias adaptadas al perfil molecular, lo que también se conoce como es la medicina de precisión. Bien, la patología molecular se basa en el estudio de genoma a partir de DNA, el transcriptoma del RNA, el epigenoma de DNA y RNA y pues el proteoma. En el proteoma se consideran los factores de transcripción, los oncogenes, los supresores de tumor, principalmente. Nosotros necesitamos, bueno, o partimos de biopsias. Estas bien pueden ser biopsias líquidas o biopsias sólidas. Biopsias líquidas, pues son cualquier fluido corporal. Y biopsias sólidas es el tejido congelado o bien el tejido en parafina. Los tejidos, a partir de los tejidos congelados, pues nosotros podemos obtener ácidos nucleicos y proteínas con alta pureza y alta concentración. Los tejidos congelados, una vez que el tumor se extirpa o se reseca, estos son colocados en un microtubo y congelados. Se pueden congelar en nitrógeno líquido o bien en un ultracongelador que esté a menos 70 grados centígrados. Bueno, también a partir de los tejidos congelados se pueden iniciar biobancos, biobancos que pueden reunir un gran número de muestras, en este caso, bueno, de tumores, y en caso de que estén o estén interesados en un tema en particular, pues bueno, pueden en ese momento utilizar las muestras que ya tienen colectadas. También se utilizan los tejidos en parafina. Los tejidos en parafina, pues es lo que un laboratorio de patología más tiene en abundancia. Son los tejidos, como ustedes saben, que ya sufren un proceso. Este proceso es de fijar el tejido en formaldehído y posteriormente incluirlo en parafina. La desventaja es que si este proceso no se hace con ciertas características, tanto de lo que se utilice para la fijación o del tiempo de fijación, pues bueno, los ácidos nucleicos se pueden fragmentar. Y bien, les menciono que los laboratorios de patología es lo que más tienen, material incluido en parafina, por lo que también sirve para hacer estudios retrospectivos. Nosotros algunos de los ejemplos, algunas de las aplicaciones en el laboratorio es en cuanto a las translocaciones en los sarcomas de tejidos blandos, las amplificaciones de un gen en tumores como meduloblastoma, neuroblastoma, o bien también para hacer expresión de genes. Sobre todo se utiliza el RNA mensajero para ver qué tan abundante es un gen en una patología. También se puede utilizar este material para secuenciación y últimamente para lo que es el transcriptoma de células individuales, en donde se evalúan pues todo el componente genético, el componente de RNA de copias que están en cada célula, individualmente en cada célula. Ya no es en una masa tumoral, sino es por célula.
Bien, nada más para que ustedes recuerden, me imagino esto ya han visto lo básico de un gen, lo básico que sabemos que hay secuencias, que son las secuencias en Hanser, hay elementos proximales de control y hay promotores. Todas estas regiones pues van a ayudar a regular la transcripción de un gen. El gen está compuesto de los exones, los intrones, las señales de poli-A y regiones de terminación. Sí, una vez que el ADN se hace una copia o un transcrito de ARN, pues bueno, esta es una secuencia que todavía es un transcrito primario o un pre-ARN mensajero. Todavía están los intrones se van a eliminar conforme va madurando el transcrito de ARN. Se eliminan, se eliminan los intrones, entonces solo quedan los exones, se agrega una caperuza que le llaman, es una guanina modificada unida a un grupo trifosfato. Se agregan las regiones 5' y 3' no codificantes y la cola de polías. Entonces eso constituye a un ARN mensajero. Aquí tenemos pues la secuencia codificante que va a dar lugar a la proteína. Y hablando de lo que es ya cómo está estructurado el DNA dentro de los cromosomas, pues bueno, sabemos que el DNA se va organizando alrededor del octámero de histonas. Estas histonas son 4 histonas, de cada una hay 2 moléculas, está la H3, H2B, H4 y la H2A. Esto constituye la unidad fundamental que es el nucleosoma. Se le considera como el primer nivel de organización. Ujú. Y bueno, están unidos cada nucleosoma por otra histona que es la H1. Les menciono esto porque pues a partir pues, de todo este conocimiento de la estructura de la cromatina, también se ha logrado identificar algunas de lo que causa algunas patologías, como en este caso. Aquí lo que estamos viendo es lo mismo, es un octámero de histonas con los residuos de aminoácidos que también se le llama cola de las histonas. Estos residuos de aminoácidos son sitios activos, sitios muy activos, en donde se pueden llevar a cabo diversos procesos, diversos mecanismos de acetilación, de metilación, fosforilación y ubiquitinación. Estos procesos lo que van a ocasionar, pues van a regular que sea una cromatina abierta, una cromatina cerrada y con ello que los genes, si está abierta la cromatina, se puedan transcribir, si está cerrada, no hay transcripción. Bueno, en el ejemplo, en el esquema, lo que estamos viendo son las histonas, cada una de las histonas y los residuos que son más activos en lo que se le denomina cola de las histonas. Para recordar, pues bueno, hay una nomenclatura para designar a los aminoácidos. En este caso, la K, sabemos pues que corresponde a una lisina. Perdón, aquí está, a una lisina. Esos son residuos muy importantes. Cada una de estas histonas tienen diferentes residuos. Una lisinas, aquí una S de serina. Ujú. Y bueno, en las diferentes figuras que se ven aquí, pues están los procesos que pueden sufrir o los mecanismos que pueden afectar a esta histona y en general a la cromatina, que son los que les mencionaba, ¿no? La acetilación, metilación, etcétera. Hay lisinas que ya están identificadas y que son muy susceptibles a modificarse. Y bueno, hay una patología que es muy importante, se llama glioma de la línea media difuso, alterado en la histona H3 de la lisina 27. En esta patología, este es un tumor del sistema nervioso, es más frecuente en la edad pediátrica, aunque también se da en los adultos. Este es un tumor que, como su nombre lo dice, se origina en la línea media en estructuras del tallo cerebral, médula espinal, el tálamo. Y es un tumor que se considera maligno, es un tumor grado 4.
Este tumor se origina, uno de los principales orígenes del tumor es la mutación precisamente de la histona H3 en la lisina 27, se cambia por una metionina. Hay una sustitución. Entonces, eso hace, si nosotros lo vemos en el esquema, pues bueno, aquí podemos ver la lisina 27. Esta lisina 27 debe estar trimetilada. Cuando por la mutación no hay lisina y se pierde lo que es la metilación o la trimetilación, pues bueno, es uno de los factores que pueden iniciar el desarrollo de este tumor. Y otra es precisamente la pérdida de la trimetilación de esa misma lisina, pero ahora no por mutación, sino porque haya otra proteína que inhiba la metilación. Entonces es un ejemplo de una patología en pediatría que tiene que ver pues con con las histonas. Ahora, yo les quiero comentar precisamente lo que hacemos en el laboratorio desde que nosotros tenemos la muestra. Me imagino que ustedes les quería preguntar, ¿ustedes han hecho extracción de ácidos nucleicos? No, me parece que no. ¿No? ¿No? De DNA, de No, RNA, ¿no? No. Ah, bueno, para que tengan una idea, cuando nosotros nos dan el tejido del tumor, pues este tejido se tiene que primero hacer una disgregación para posteriormente la lisis de las membranas. En esta lisis celular o lisis de membranas queremos que se liberen los ácidos nucleicos. Queremos eliminar los restos celulares y quedarnos con los ácidos nucleicos, los que se purifican y se analizan. El primer paso, pues, es saber cuánto tenemos de ácidos nucleicos. Y para ello se cuantifican. Se cuantifican por dos métodos, son dos equipos en donde nosotros ponemos la cantidad de RNA y nos da en nanogramos, sobre todo por microlitro, nos da una concentración. Y bueno, también son equipos que nos dan una pureza, porque el material, los ácidos nucleicos, pues no deben de llevar restos de los reactivos con los que se hizo la extracción, porque esto afecta pues ya las técnicas posteriores. Entonces, yo aquí les pongo el ejemplo. Tenemos los tejidos congelados o los tejidos en parafina. En el caso del tejido congelado, pues como pueden darse cuenta, es más fácil, se evitan algunos pasos porque en este caso el tejido se pulveriza con nitrógeno líquido, se puede colocar en un mortero, se agrega nitrógeno líquido y se pulveriza. Se coloca en un microtubo y se hace una extracción con un reactivo comercial, se llama trisol. Y bueno, hasta este punto hacemos lo del tejido congelado. Para el tejido en parafina nos cuesta un poco más, son un extra de pasos, porque se hacen los cortes de 10 micras en un equipo, se llama micrótomo, donde se coloca el bloque de parafina. Aquí hay una navaja que se va a ir con este maneral, se va dando vueltas para que vaya subiendo la navaja y vaya haciendo los cortes. Los cortes se colocan en los microtubos. Es importante eliminar la parafina porque no podríamos hacer ninguna reacción de PCR, etcétera, con el material, ¿verdad? Entonces necesitamos eliminar la parafina, lo hacemos con gilol. Después necesitamos quitar el gilol y se lava con etanol absoluto. Una vez que se hace esto, los tejidos se secan y ya que están secos, se digieren. Eso de digerir es que se colocan en una solución que básicamente contiene proteínas AK, la proteína asa y detergentes, para que pueda romper membranas celulares. Y aquí, pues bueno, se hace el mismo, ay, perdón, se hace el mismo procedimiento ya que con el tejido congelado. Em, una vez que ya tenemos en el trisol, pues bueno, agregamos cloroformo para separar ya las fases, separamos proteínas, DNA que se quedan abajo y en la fase superior se queda el RNA. Tomamos el RNA
pero pues aquí todavía no lo podemos ver, necesitamos precipitarlo. Lo precipitamos con otro alcohol, con isopropanol, e incubamos a -20 o a -70 grados. Y centrifugamos para poder eh, favorecer la precipitación de este botón de RNA que se va a ver ya en el fondo. Se lava ese RNA con etanol y se cuantifica. Estos son los equipos, es un espectrofotómetro o bien un fluorímetro. Ujú. Ahora, en cuanto a la extracción del DNA, es muy semejante. Se utiliza otro reactivo comercial que es el fenolcloroformo alcoholisomílico y sucede lo mismo, se van a separar las fases, pero en este caso, en la fase superior o acuosa se queda el DNA y se precipita de la misma manera, bueno, semejante al RNA. En este caso utilizamos acetato de sodio y utilizamos etanol. Posteriormente se va también a centrifugar para obtener el botón de DNA y se cuantifica de la misma manera. Ujú. Yo les mencionaba que es importante que de lo que más tenemos en el laboratorio, por ejemplo, son tejidos en parafina, pero que es muy importante tener en cuenta estas cosas, ¿no? Tener en cuenta el tiempo que se resecó el tumor a que se colocó en un fijador. También el tiempo de fijación debe de ser de óptimo de 6 a 24 horas. Y debe ser formaldehído amortiguado, preparado con solución de fosfatos. En el caso de, bueno, los cortes serían de un grosor de 10 micras. Es importante también elegir tejidos que tengan un bajo porcentaje de necrosis, menor al 20%. En el caso de los tejidos en parafina, también se hace un corte antes de que nosotros hagamos extracciones, un corte donde el patólogo es el que analiza la laminilla y nos dice, bueno, no, tiene mucha necrosis o bien no es tumor, tiene más tejido adyacente que es tejido normal. Entonces, bueno, no nos sirve tanto en esos casos. Y aquí uno de los problemas también que hemos tenido, como trabajamos mucho con tumores del sistema nervioso, para nosotros tener controles se nos hace complicado porque en general en las autopsias nosotros solemos obtener de autopsias una sección de tejido como control, pero en ocasiones se fijan durante mucho tiempo porque el cerebro, como es muy friable, no se puede cortar en el momento, sino que todo completo se fija. Y en ocasiones lo dejan mucho tiempo, hasta toda la semana. Entonces, cuando nosotros queremos obtener de ahí un control, ácidos nucleicos, obtener ácidos nucleicos, pues no, están muy fragmentados, porque ya pasaron mucho tiempo fijándose los tejidos. Está muy bien para la histología, está muy bien para ver las alteraciones histológicas, pero ya para lo molecular, ese es un gran problema. Y pues bueno, aquí este es un ejemplo de lo que hacemos con esos ácidos nucleicos. Y son sarcomas pediátricos, son tumores de músculo bueno, son de estos 4 tipos. Son tumores que presentan una alteración genética específica que se le llama translocación. La translocación, pues, es cuando un segmento de un gen en un cromosoma se rompe y se transloca con el segmento de otro cromosoma. Ujú. En este caso, así se les denomina. Es como se llama el gen PAX3 o PAX7, que se puede translocar con este otro gen, que es FOX1. Ujú. Y de esta manera es como se define la nomenclatura, ¿no? Translocación 1,13. 1,13 se refiere a los cromosomas. El PAX3 está en el cromosoma, perdón, el PAX3 está en el cromosoma 2, el PAX7 está en el cromosoma 1 y el FOX está en el cromosoma 13. En los dos casos es el mismo gen en el que se transloca con diferente cromosoma, el 1 o el 2. Ujú. Y pues bueno, como son translocaciones específicas y con alta frecuencia, nosotros podemos, en este caso, tiene un 70% de frecuencia esta translocación. Entonces nosotros lo solemos detectar, estos casos,
por RT-PCR en punto final. Ujú. También se puede hacer por RT-PCR tiempo real o bien por la hibridación in situ fluorescente. Ahora, como esta parte sí es muy nueva para ustedes y no van a tener muchas dudas, les quiero nada más explicar pues lo que es la RT-PCR, que es una de las técnicas que más se utiliza en los laboratorios. Nosotros obtenemos al RNA y a partir del RNA se va a llevar a cabo una reacción de transcriptasa reversa, o sea, se va a hacer una copia de esta cadena de RNA a una cadena de cDNA. Ujú. Es una síntesis in vitro. Posteriormente, nosotros vamos ya teniendo un cDNA, vamos a hacer una reacción de PCR, donde vamos a amplificar lo que queramos encontrar. Vamos a amplificarlo porque no podríamos verlo, si no lo amplificamos, no lo podemos ver, los productos que están alterados. No son tan abundantes y no los podemos detectar, por eso se hace una amplificación mediante la PCR. En el ejemplo, pues estamos viendo lo que es un producto que nosotros definimos y que queremos detectar. En este caso es de una translocación, de una fusión de este gen con este gen. Se fusionan y esto es lo que queremos detectar. Si hay una fusión en ese tumor, se hace por la PCR, se amplifica. Todas estas reacciones pues se hacen en tubos, se hacen in vitro, en la transcripción reversa. Hay kits, son kits, ya vienen los kits con cada uno de los componentes que nosotros tenemos que agregar. Ujú. Aquí está el RNA que nosotros ya obtuvimos de nuestra muestra y que lo vamos a agregar en esta reacción. Se hace una incubación en un termociclador. Posteriormente se hace una PCR, que también aquí están todo lo que compone los DNTP, son los nucleótidos, adeninas, guaninas, citosinas, que la enzima polimerasa va a ir pegando en la síntesis de una cadena, tomando como molde el producto que nosotros queremos identificar o detectar. Ujú. Y bueno, aquí es importante que nosotros le pongamos que agreguemos en la reacción los iniciadores, la secuencia sentidos y la secuencia antisentido. Los son iniciadores o bien primers también se denominan o oligonucleótidos. Y pues bueno, es lo mismo que les decía, en una primera parte, una cadena de RNA, a partir de una de RNA se va a sintetizar una de cDNA, a partir de la de cDNA ya se hace una amplificación, ajá, por una PCR, ya que hay una doble cadena. Esto se incuba. Bueno, esa es la parte de la transcripción reversa, el ensayo de RT se incuba según las características de la enzima que se va a utilizar. Se hace la PCR, también esta es la incubación. Estos son los ciclos, es lo general que se hace en cualquier PCR. Son ciclos de desnaturalización inicial a 95 grados para que las cadenas se abran. Como ya está en doble cadena, las cadenas pues se tienen que abrir. Desnaturalización, por eso es a 95 grados. Posteriormente, alineamiento quiere decir que los otras moléculas que nosotros agregamos, que se llaman los iniciadores, se van a alinear, van a unirse a su secuencia por complementariedad y se va a sintetizar una nueva cadena del producto que nosotros queramos, ajá, que queramos identificar en la muestra. Como ejemplo, este es en un tumor que se llama de esta manera, sarcoma de Ewing. Tiene esta translocación, estos son los genes que se translocan en un cromosoma, el EWS, que está en el 22, y el FLI, que está en el 11. Ahora, toda esta secuencia nosotros la obtenemos ya de bases de datos en Internet. Nosotros podemos, ya está bien identificado también desde dónde se encuentra la fusión. En este caso, toda esta parte corresponde a EWS y la que está en amarillo corresponde a el otro gen que se transloca, que es el FLI.
Entonces, aquí está la fusión. Nosotros debemos diseñar nuestros primers o iniciadores, obviamente incluyendo a ambas regiones. Ujú. Y aquí en negro, pues están precisamente la secuencia que nosotros queremos a partir de la que vamos a detectar la fusión. La queremos diseñar desde aquí hasta acá. Ujú. Y para saber el tamaño, pues nada más se cuentan precisamente las bases. Sí, aquí hay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 123, 24, 125. Hasta aquí termina. El producto que vamos a obtener es de 125 pares de bases. Eso ya lo vamos a ver en una electroforesis. Ujú. Pero bueno, esta es la manera como se diseñan a mano, pero también hay ya programas en donde ustedes copian y pegan, copian toda la secuencia y la pegan. Y el programa te diseña los oligos, ajá, o los iniciadores, un primer sentido, un primer antisentido, y te da varias opciones y ya uno elige cuál es la que quiere. Y aquí te ponen el tamaño, lo que les decía, este de 102 pares de bases, esto lo diseño de 129, de 96. Ahí lo importante, pues, es que esté incluyendo la región de fusión, no que vaya el programa a diseñar de acá para acá, porque nada más estaríamos identificando un gen, no la fusión. Entonces sí tiene que ser desde que incluya la fusión. Ujú. Están los programas. Ya en una electroforesis es como nosotros, después de la PCR, es como nosotros vamos a ver el producto que se amplificó. Ujú. Esto se hace en un gel de agarosa. Lo que nosotros obtenemos de la PCR lo tomamos, lo combinamos con un buffer que se le llama de carga, es un buffer que le da color. Ahí le da peso, le da peso para que se pueda depositar en los pozos y no se salga todo el producto amplificado. Ujú. Para que vayan pasando las moléculas. Pasan más rápido las moléculas que son más pequeñas que las grandes. Nosotros comparamos contra una escala estándar. Ajá. Esta, por ejemplo, en este ejemplo, ya sería la electroforesis, sería ya la fotografía de la electroforesis. Este es nuestro estándar. Son pesos moleculares que ya conocemos. Es un producto comercial. Lo compramos y bueno, de determinado tamaño, sabemos que este va de 100 en 100, 100 pares de bases, 200, 300, 400, 500. Y nosotros sabemos, nuestro producto lo diseñamos, en este caso es de 147 pares de bases, el producto de fusión de estos dos genes. Entonces, aquí está. ¿Sí? Y no hay ninguna otra amplificación que sea inespecífica, que nos altere o que nos haga dudar, ¿no? Que este es el producto que queremos amplificar. Entonces, y así en cada uno de los casos. Ujú. Por ejemplo, este es de 125 pares de bases, ujú, de 103 pares de bases. Este es el más pequeñito, es de 87 pares de bases. Aquí está el de 100, aquí está el de 87, el del producto amplificado. Este es otro, son las iniciales de un sarcoma sinovial. Ujú. Obviamente incluimos los controles, que son positivos, ujú, en cada caso. Entonces, eso es lo que es una de las aplicaciones que se puede hacer a partir del RNA, de extraer el RNA. Aquí, pues bueno, es lo mismo, pero nada más es en tiempo real, ¿no? En tiempo real es el mismo principio que el punto final, nada más que ahora lo que haces es utilizar un agente fluorescente. Es un agente que florece y que se intercala en el DNA. Entonces, al intercalarse en el DNA, nosotros lo podemos detectar con equipos que leen la fluorescencia, detectan esa fluorescencia, ¿sí? En este caso, pues hay agentes intercalantes. Uno de los más usados, lo que yo les mencionaba, es un agente fluorescente, se intercala en el DNA, es el CyberGreen. También hay sondas de hidrólisis, como en el ejemplo de acá. Ujú.
Bueno, ¿hasta aquí tienen duda o tienen algún comentario? No, Yo no todo tengo bien. ninguna duda. Está súper bien todo, gracias. ¿Sí, sí ha sido claro? Sí, 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 bueno. todo. Bueno. Miren, entonces, en cuanto a lo que es el tiempo real, que les mencionaba, que es el mismo principio, así es como vemos los productos que se van amplificando. Se ven como estas curvas. Ujú. Aquí se están registrando los ciclos en X y en Y es la fluorescencia. La fluorescencia se va detectando, el equipo la va detectando y te va arrojando un número, que es este. Ujú. El CQ. Esa es la fluorescencia de esta muestra. Aquí está de otra muestra de cada una. Obviamente, el que aparezca primero, el 21, tiene mayor fluorescencia que este 26, porque se detecta primero en cuanto a los ciclos. Entonces, es un producto que está más abundante que este. Ujú. Y pues bueno, el fluoróforo también que el equipo se lo colocas, lo programas en el equipo, es Cyber Green. Ujú. Y la posición de los pozos que pusiste, esto es en una placa, una placa de 96 pozos y hay una coordenada para cada uno de los pozos. Este es un ejemplo, obviamente pues, en A1, A2, A3, aquí nada más les puse este segmento. Y bueno, acabando con esa parte de los sarcomas, este es otro protocolo donde también hacemos una clasificación de un tumor del sistema nervioso, que es el meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor también de edad pediátrica, es un tumor embrionario, es de los tumores malignos principales en la edad pediátrica. Nosotros obtenemos el RNA y lo utilizamos para ver la expresión de varios genes, de un grupo de genes. Estos tumores se han logrado identificar diferentes subgrupos moleculares y subtipos moleculares en base a esto, a la expresión de genes con RNA y también mediante otro método que es la metilación del DNA. Ujú. Actualmente, la nueva clasificación de estos tumores apareció en el 2021. Antes solamente se identificaba la histología. El subtipo histológico se veía la laminilla, se veían las características de las células y se identificaban sí, en subgrupos, subtipos. Ahora, ya con las que se conocen características moleculares, estos tumores ya se incluye en la Organización Mundial de la Salud, ya incluye una clasificación molecular. Em, y esta clasificación molecular los clasifica en cuatro: WNT, SHH, grupo 3 y grupo 4, y en diferentes subtipos, todos estos subtipos, con características muy específicas. Esto es importante, la clasificación molecular, y precisamente la OMS ya lo reconoce como una clasificación muy importante porque tiene que ver con el pronóstico de los pacientes. Entonces, estos son los tumores más, digamos, no tan malignos como estos, o como este, por ejemplo. Entonces, en estos casos, a los pacientes, si se identifica el subgrupo molecular, pueden recibir una terapia o escalar la terapia. En lugar de recibir la misma cantidad de radioquimio que se utiliza en este tipo de tumor, en los del grupo 3, en esto se puede reducir. Y eso es importante porque disminuye también los efectos secundarios, que muchas veces ya son alteraciones neurocognitivas. Sí, y bueno, muchas otras alteraciones que pueden tener, complicaciones que pueden tener los pacientes. Entonces, bueno, a partir de extraer el RNA, nosotros precisamente utilizamos los archivos de patología donde hay un gran número de muestras en parafina. Bloques de parafina, teníamos también algunos congelados y fue tanto del hospital infantil como de centro médico, del hospital de pediatría.
Colectamos 135 muestras. Estas muestras se les hicieron algunas técnicas como la inmunohistoquímica, la RT-qPCR, lo que estamos viendo, RT-qPCR, la Q es de cuantitativa o tiempo real. Y se extrajo el RNA, lo que les mencionaba, se cuantificaron un panel de genes. Este panel de genes ya está en la literatura, identificados que son genes con cierta expresión en cada subgrupo molecular. Entonces, de esa manera nos permitió identificar subgrupos moleculares. Aquí en esta otra parte también identificamos marcadores pronóstico, porque hay ciertos marcadores que son más importantes que otros, ¿no? En este caso, hay oncogenes como este, que es NMIC, y que se debe de identificar porque sí, los pacientes tienen, cuando lo tienen amplificado, tienen un peor pronóstico. Entonces, bueno, esto nos llevó a identificar grupos moleculares. Bueno, ahorita sigo con esto. Este es el panel de genes. WIF, TNC es el nombre de los genes y es de los que registramos cada uno de estos, su abundancia. Estos son característicos de este grupo molecular, estos de este y así sucesivamente. Entonces, son 22 genes. Estos 22 genes son los valores que se ve atrás ya de que el equipo cuantifica, ¿no? Cuantifica la fluorescencia y nos da un valor de expresión que nosotros pues luego lo metemos en una base de datos, en un programa y te hace un mapa de calor para visualizar cuáles son los que están más expresados y cuáles son los que están menos expresados. Em, el programa también te hace una clasificación, una agrupación jerárquica y los identifica en los diferentes subgrupos. Claro, también nos vamos ayudando de otras herramientas como son la inmunohistoquímica que había colocado acá. La inmunohistoquímica, ¿ustedes conocen la inmunohistoquímica? No, yo no la conozco. No, tampoco. ¿No? Básicamente es poner un fragmento del tumor en la laminilla. Cortamos, ves que están en bloques de parafina. Entonces se hacen los cortes, se coloca en la laminilla, está el tumor, en una laminilla y se analiza. Aquí se observa de esta manera porque es un diseño de microarreglos. Cuando tienes pocas muestras, puedes hacerlo, colocar el tejido en una sola laminilla, ¿no? Pero cuando tienes muchos tejidos, 50, 80, lo más conveniente es que tomes una pequeña fracción, como si fuera un sacabocados, sí, un sacabocados, una pequeña fracción, un punto de ese tumor y lo coloques en una laminilla, como aquí. Cada punto es tejido, es un tejido. Se suele hacer por triplicado. Cada muestra de paciente se pone 3 veces. Y así se va colocando. El siguiente es otro paciente, cada tres, otro paciente. Y de esta manera, pues reduces también el consumo de anticuerpos, porque la inmunohistoquímica, como el nombre lo dice, vas a utilizar anticuerpos. Entonces reduces también y pues es más rápido el sacar un resultado. Aquí cada uno de estos se puede ver mejor, es el uno, las 3 unos, pues es de un paciente, este de otro paciente, sucesivamente. Y aquí puedes poner pues aquí no está toda la numeración, pero puedes poner 10 pacientes en una sola laminilla. Entonces, echas mano también a la inmunohistoquímica, que les digo, se hace en la laminilla. Haces la expresión de los genes y pues llegas también a un resultado, a una clasificación molecular. Puedes evaluar otros genes que no están reportados. Por ejemplo, estos son genes que no están reportados en ese tumor. Eh,
pero como ya los teníamos clasificados, todo ese grupo, esa muestra de 84 tumores ya los tenemos identificados. Ahora vemos cómo cada uno de estos genes se comporta en cada uno de los subgrupos. Ujú. Y te puede ayudar también puede ser un marcador de diagnóstico también para diferenciar ambos grupos. Ujú. Bueno, otra de las técnicas que les quería mencionar y que les comenté es la hibridación in situ fluorescente. La hibridación in situ fluorescente se hace in situ, tal cual en la laminilla. Se hace el corte del tejido y en esa laminilla se va a identificar una secuencia de DNA. Hay sondas también para RNA o para DNA. En el caso del FISH, pues es una sonda de DNA que no es una sonda, no es otra cosa que una cadena de nucleótidos, cuyo contenido o secuencias de bases es conocida, ¿sí? Conocemos la secuencia y sabemos que es complementaria a la secuencia que yo quiero determinar o detectar, que es nuestra secuencia blanco. Se marca cada sonda, se marca con un fluorocromo. Y uno lo puede detectar ya sea en cromosomas en metafase, como estos, que están en división, o ya sea en el núcleos en interfase. Estos están un poco encimados en la foto, pero son núcleos celulares que están teñidos en el fondo con un fluoróforo que es DAPI y que están una sonda que quiere identificar, en este caso, un gen, están, ay, ya me pasé. NMIC es en este caso. Este es el principio, es una sonda, es una secuencia que está marcada con un fluoróforo. Este es el DNA que está en la laminilla, está en nuestro corte. Ahí no hacemos extracciones de ARN, DNA, nada, todo se hace en la laminilla. Entonces, si se coloca la sonda en esta laminilla donde está el tejido, se hace una desnaturalización tanto de la sonda, que tenemos que abrir esta cadena para que se pegue a la secuencia complementaria de acá. Esa también se desnaturaliza, se llama codesnaturalización porque se tienen que desnaturalizar las dos, la sonda y el DNA blanco. Ajá, como se ve aquí. Y pues bueno, la sonda se tiene que pegar a la secuencia complementaria, si es que está, ¿verdad? A la secuencia complementaria, o sea, es una hibridación. Y posteriormente ya nosotros lo vamos a visualizar en un microscopio de fluorescencia. Básicamente las ondas se pueden marcar, uno las puede marcar con un fluorocromo a partir de extraer DNA, eh, uno las puede marcar o bien puede comprarlas. Ya hay muchas ondas comerciales para muchas enfermedades. En este caso, pues yo les quiero mostrar lo que es esta sonda. Esta sonda está diseñada en el cromosoma 2. Esta es de un color, está la sonda centromérica, o sea, una secuencia que es como la secuencia control. Ujú. Está diseñada en el centrómero del cromosoma 2. Y nuestra secuencia problema, que corresponde al gen NMIC, que se localiza en esta región, ¿no? En P24. Entonces, lo que se hace, bueno, con este principio, nosotros podemos determinar variación en el número de copias, ya sean de lesiones, donde vemos una célula normal con sus dos alelos, las dos copias, normal. Esta sería la roja, sería una sonda centromérica, la control. Y aquí el gen que blanco queremos identificar, que es enemic. Ujú. Entonces, este es un normal y una de lesión, donde ya, bueno, esta no es el mejor ejemplo, pero aquí hay una de lesión porque ya no está el otro gen. Ujú. Ya no está la otra copia. Debe de haber dos y dos. En cuanto a ganancias y amplificaciones, también es otra variación en número de copias. Es normal ver dos y dos. Cuando hay una amplificación, pues hay más de dos copias de un gen. Entonces se ve de esta manera, como cúmulos.
con el color de la sonda, ¿no? De esta manera. Ujú. Y abajo lo podemos ver ya en una muestra. Todas estas amplificaciones, en este caso las verdes, SNMIC. O sea, hay muchas en las células. No se ve muy bien porque los núcleos están encimados. Lo ideal para que se analice o se examine es ver núcleos por separado, núcleos que no estén encimados, porque a veces la señal también ves la señal de abajo. Ujú. Y pues aquí también están los ejemplos de varias amplificaciones, como se ven en los núcleos celulares, cada uno de esos es un núcleo. No se logra ver el citoplasma de la célula. Y estos son los ejemplos de los tipos de sondas que hay para reordenamientos estructurales. Reordenamientos estructurales, como el nombre lo dice, pues un buen ejemplo son las translocaciones, lo que ya habíamos visto. Ujú. En las translocaciones, aquí lo que se hace es otro núcleo, ujú, es que se marca un gen que está en el cromosoma A de un color y con otro color, otro gen que está en el cromosoma B. Si estas señales están juntas ya en la muestra, es que hay una fusión. Los genes se fusionaron en esta, aquí están. Estas son las normales. Ujú. Entonces, esto identifica las fusiones, pero también hay otro tipo de sondas, que son estas sondas de separación, también les llaman split o break apart. En este caso, solo se diseñan en un gen. Este gen se sabe que se rompe y se puede fusionar con varios compañeros, pero aquí no vamos a saber con quién se va a fusionar, con qué compañero. Nada más sabemos que este se rompe. Entonces se diseñan flanqueando esta región. En la misma zona se marca la secuencia de un color, de color naranja, y del otro lado de la secuencia del gen de otro color. Entonces aquí lo normal es que veamos la señal junta. Ujú. Aquí esto es normal. La señal está junta, quiere decir que el gen está intacto, no se rompió. Pero en este otro núcleo, cuando las señales se ven separadas, es que sí hubo un rompimiento. Ujú. No sabemos con quién, pero sabemos que sí hay una fusión. Ese tumor sí tiene una fusión. Y ya finalmente, bueno, sabemos también que hay diferentes tipos de RNA. Eh, los que ya hablamos, muchos de los que hablamos son los RNAs codificantes, pero estos representan en el genoma el 2%. Los codificantes sabemos que son los que van a dar lugar a RNAs mensajeros y a proteínas. Y los RNAs no codificantes, que es la mayoría, el 98%, está constituido por diferentes tipos de RNAs, los que son estructurales como ribosomales, de transferencia, nucleolares pequeños, y los otros son los de regulación. Los de regulación, entre ellos están microRNAs, RNAs largos, no codificantes, y los RNAs circulares. Ujú. Estos son de regulación porque regulan a los RNAs mensajeros, y afectan con esto la cantidad de proteína. También estos RNAs se pueden extraer de la misma manera que ya vimos, la extracción de RNA. Con la extracción de RNA, cuando extraemos RNA, extraemos RNA total. Ujú. Ya posteriormente vamos nosotros a identificarlo utilizando, pues, dependiendo de lo que queramos, si un mensajero o si un microRNA. ¿Ustedes han escuchado hablar de los microRNAs, por ejemplo? Sí, pero no conocemos del todo el concepto. Ujú. Bueno, los microRNA son secuencias pequeñas de 19 a 24 nucleótidos.
¿sí? O 18 a 24, no hay un número exacto. Y regulan cerca del 60% o más de los genes. De la manera que les mencioné, regulan a los RNAs mensajeros y con ello regulan la proteína. Se ha visto en este ejemplo, aquí les estoy mostrando, este es un microRNA precursor. Es precursor, todavía no es maduro. Esta es la secuencia en donde es característico que el precursor tiene esa estructura de un tallo, como un tallo y un asa. Ujú. Entonces aquí se encuentra localizada la secuencia del microRNA, que está aquí ya como microRNA maduro. Estos microRNAs maduros lo que hacen es precisamente, les mencionaba, unirse a un RNA mensajero blanco y se unen a él por complementariedad en su secuencia. Ujú. Este es complementario en esta región con el RNA mensajero y en esta región. Eso, con ese simple hecho, hace que este mensajero no se pueda traducir o que la traducción de la proteína sea menor, la cantidad de la proteína. Los microRNAs pues se han visto también involucrados, se han encontrado en muchas enfermedades y hay en muchos mecanismos, se encuentran afectando muchos mecanismos, como se ve en este esquema. Y les mencionaba que también que son importantes porque tiene mucho que ver con el tipo de mensajero que bloqueen. Si bloquean a un mensajero que es oncogénico, bueno, van a disminuir su expresión, eso sería pues favorable. Pero también pueden inhibir a aquellos mensajeros que son supresores de tumor. Entonces, los mensajeros que son supresores de tumor, como su nombre lo dice, tienen que ser abundantes en el organismo. Si empiezan a bajar las concentraciones de los supresores, entonces empieza a haber alteración en todos estos procesos biológicos. Ujú, y puede conllevar al cáncer. Los microRNA se pueden extraer, como les mencionaba, de tejido congelado, de los bloques de parafina, de también biopsias líquidas del suero o bien del plasma. Se sabe que los microRNAs circulan, así como RNAs mensajeros también circulan, em, bueno, a través de todo el organismo. Se pueden, lo mismo por tiempo real, por punto final, se pueden secuenciar. En una PCR punto final, esto es un ejemplo, en una electroforesis de gel de agarosa, en donde podemos ver, aquí están, son pequeños, son muy pequeños, por lo tanto se les hace una modificación donde se agregan bases para que sean de mayor tamaño y los podamos detectar, porque si se dan cuenta aquí hay un peso molecular, un estándar, que va de 50 pares de bases a 75, y aquí está, en este caso es el U6, U6 es un control. Y acá ya a partir de acá están los microRNAs, que así es la nomenclatura, ¿no? Como se ponen, abreviada, nomenclatura abreviada. MIR9, MIR15B, y aquí se encuentra pues el tamaño. El tamaño va a ser el mismo o variará en unas pares de bases. Y les hacemos, les digo, como son tan pequeños, si no hiciéramos este aumento de secuencia, los veríamos pues hasta acá, o sería más difícil verlos, ¿no? Con los geles de agarosa por el tamaño del poro. Serían muy chiquitos, entonces se le agregan bases, se hace la PCR, etcétera, lo mismo que ya les expliqué, y se aumenta el tamaño. Por eso acá se ven, de este tamaño. Y pues los hemos visto con expresiones muy específicas también en los tumores de sistema nervioso. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería comentar en este seminario.